Ya tenemos a nuestro Dele la bienvenida al invitado. doctor Alfonso Zambrano Vamos Castelo. a darle la bienvenida al doctor. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Ecuador Disculpe en la espera, directo. doctor. Disculpe la espera, hemos tenido un programa, bueno, lleno de algunos invitados. Bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, ha sido interesante. Escuché una parte también de la entrevista con el economista Carlos Rabascal. Cuestiones interesantes que señaló también un experto como es el doctor en economía Dávalos. Que el tema que no muchos no conocemos, que son ilustrativos, cómo se deben realmente establecer las cuentas, ¿no? Como para no soplar, porque según lo que decía el economista Dávalo, no es tanto el déficit, ¿no? Él habló de temas reales, porque tiene esta sentido, ¿no? Si el Fondo Monetario nos entrega una cantidad de dinero, eso no es un pasivo, es un activo que ni siquiera es reembolsable, es una donación o regalo, ¿no? La verdad es que es interesantísimo y ahí sería bueno a veces contrastar con la opinión que pueda tener alguien que representa el sector oficial, ¿no? Así es. Yo soy muy partidario, soy un crítico constructivo, entonces hay que criticar para construir y eso es lo importante, ¿no? Así que el saludo cordial, afectuoso, con la espera, no. Están disculpados, pero por de broma lo digo. Ustedes son Doctor, los dueños de la criatura. aprovechando las encuestas que acaba de emitir mi compañero aquí, el licenciado Jaime de la Cruz, y hablábamos del estado de excepción. Y esto ha traído alguna conmoción y criterios. Usted como constitucionalista, ¿es constitucional que las Fuerzas Armadas salgan a dar seguridad a las calles dentro de un estado de excepción? A ver, solamente para aclarar una idea, yo, si bien es cierto, tengo un posgrado en Derecho Constitucional y eso de alguna manera me hace constitucionalista, pero a lo largo de mi vida he sido yo docente, investigador y publico mucho tanto en el campo penal, procesal penal, en el ámbito criminológico y de política criminal. El estado de excepción puede estar legitimado, sí, porque la Constitución lo permite y lo prevé. Yo he revisado el decreto presidencial del 124 y en realidad el decreto se ajusta a la normativa constitucional. O sea, claro, en la parte de la formalidad hace uso de el contenido de la Constitución en artículos 164 y 165, por allí. Ahora, la Constitución dice que deben observarse los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Pues bien, también lo dice la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. Aquí hay un punto muy interesante que hay que tomar en consideración. No hace, ¿qué le permite la Constitución? Cuando se declara un estado de excepción, que a veces se llama también de emergencia, el sistema constitucional le permite que para poder cumplir con lo que se pretende en el estado de excepción, se adopten medidas que pueden constituir o constituirían limitaciones a garantías constitucionales, como por ejemplo la libre asociación, el derecho de reunión, de comunicación, etcétera. Y yo en esto quiero ser muy enfático. Primero, en el tema que preocupa a muchos ciudadanos, este estado de excepción no tiene limitación a garantía constitucional alguna. Entonces, yo he escuchado un criterio, me parece muy interesante, muy razonable, en la línea de sostener lo siguiente: no está prohibido ninguna manifestación, por ejemplo, ciudadana. Y aquí me refería en concreto porque se ha dicho que la finalidad del estado de excepción era impedir la posibilidad de paro o protestas. Prima facie, de acuerdo con el estado de excepción, no está previsto el derecho de reunión, de asociación, y yo le agrego algo más, el derecho a la protesta social.
Sí, porque la Constitución garantiza el derecho incluso a la resistencia ciudadana frente a actos que puede la ciudadanía considerar que son injustos, de manera que, para que quede muy en claro, ninguna garantía constitucional ha sido limitada en el decreto del 124. No queda una vía, que alguien diga, no, es que se olvidaron. No, no tanto, porque no está prevista ninguna limitación, primero. Ahora, está obligado en un estado de excepción a decir qué derechos se van a limitar. Si los quiere limitar, sí. Si no, no lo menciona. Y existe un precedente interesante ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque, ojo, la Corte Constitucional va a tener que hacer la revisión de la constitucionalidad del estado de excepción, como lo ha hecho en el tema carcelario, donde ha sido muy dura cuestionando la ineficiencia del Estado para atender el tema carcelario. Ahora bien, el Ecuador tiene que respetar este gobierno y cualquiera, lo que se llama el Estado constitucional de nuestros de derecho y de justicia. Entonces, ahí se habla de un bloque de constitucionalidad, que es lo que dice la propia Constitución, la Ley Orgánica, Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Ley de Seguridad del Estado, etcétera. Y hay lo que llamamos un control de convencionalidad, es decir, que las medidas que se adoptan, como en este caso un estado de excepción, no vulnere garantías que están previstas en el sistema interamericano de derechos humanos. Y aquí me voy a referir a un tema que puede prestarse incluso para un debate mucho más amplio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano del sistema interamericano de la OEA, que se encarga de investigar posibles violaciones a derechos humanos, ha dicho en informes de los años 1997 y 1998, lo que voy a resumir, que en los estados de excepción debe haber primero un marco muy respetuoso, muy alto de las garantías y derechos de ciudadanos en cualquier parte de nuestra América. En segundo lugar, en el tema, porque el decreto de excepción dispone la movilización del ejército y de la policía, aunque remarca mucho que el ejército sea un órgano cooperador de la policía y bajo las directrices de la policía, que significan atender lo que se llama inteligencia policial. O sea, más que ser una fuerza de tarea conjunta, yo diría que el ejército viene a ser una fuerza de tarea de apoyo, porque la directriz tiene que tomar a la policía y el ejército ayudar a la policía. Eso es lo que dice el decreto. El sistema interamericano, en esta referencia de los años 1997-1998, se muestra contrario a la presencia del ejército en este tema de la lucha contra la criminalidad, porque dice que si bien es legítimo que los estados busquen mecanismos de defensa, dice las Fuerzas Armadas no son el ente preparado para el combate a la delincuencia, porque las funciones propias son velar por la seguridad externa del Estado y estar preparado eventualmente para un combate al enemigo, como lo dicen las propias afirmaciones del sistema interamericano. Entonces, no es tarea propia del ejército ir a controlar la delincuencia. Eso es las fuerzas de seguridad, vía policía, etc. Y luego hay un caso interesante contra Ecuador, el caso Zambrano Vélez y otros, resuelto por la Corte Interamericana. Zambrano Vélez, en el año 1992-93, el presidente Sixto Durán declaró el estado de excepción. El ejército y la policía actuaron en sendos operativos. El ejército abatió a 3 personas, entre ellos a Zambrano Vélez, en Guayaquil. Y bueno, el argumento fue que dijeron que eran delincuentes, que eran prontuariados y todo lo demás. Pero el sistema interamericano examinó. La comisión primero dijo que había habido un uso excesivo de la fuerza, que el Estado tenía que responder por esas muertes. Interesante porque además la Corte Interamericana, fíjense, esto ocurre en el año 1993, las muertes. 1994 la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador hace la denuncia ante la Comisión Interamericana. Y recién el año 2007 la Corte Interamericana dicta sentencia. En realidad se demoraron 13 años, pero es que lamentablemente
los jueces son casi itinerantes, no trabajan a tiempo completo y tienen mucha carga, incluso ahora de trabajo. Pero condenan al Estado ecuatoriano. Puede que la condena en el campo económico sea irrisoria, puede ser algo más de $100,000, nosotros tenemos claro que la vida vale más que eso, pero lo importante es que allí sienta estándares e insiste y dice, no es tarea propia de las Fuerzas Armadas ir a controlar la delincuencia. ¿Ya? E incluso dice en Zambrano Vélez y otros, como antes lo había hecho en el Monarquía Arellano contra Chile, porque aquí se sostuvo que ya estaba prescrita la acción penal, ¿verdad? Y que además había habido acto de legítima defensa. Yo recuerdo eso, revisar el caso en algún momento por las clases que yo doy. ¿Y qué dice la Corte? A ver, primero, las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles, lo dijo la Corte Interamericana. Por eso hoy está en el Código Orgánico Integral Penal la imprescriptibilidad. Y también dijo que debe juzgarse a los responsables. Ya lo había hecho en el caso de Amanecida Arellano versus Chile. Entonces digo, los que están identificados tienen que responder por las muertes. Eso es imprescriptible. Lo escuché el comentario en el sentido de que no está prohibida la movilización. No lo dice el decreto. Puedo decirlo. O sea, en eso, mire, por eso dije, hay que ser crítico constructivo. No está prohibida la movilización, de pronto se asustaron, pero ojo, recuerden ustedes que hay requisa de armas, hay requisa de explosivos. Hoy el concepto de arma no solo puede ser un revólver, puede ser un tolete, un artefacto de fierro, o sea, y eso, una requisa, lo cogen con explosivos, ¿verdad? Puede ser procesado por terrorismo, o sea, hay que tener cuidado. El derecho a una marcha pacífica sí lo existe, o sea, parece que allí creyeron que iba a haber actos de represión. No, lo que existe es control. Y entonces pueden hacer operativos de control, claro, van a buscar armas, van a buscar drogas. Entonces, es una manera de crear esa sensación, pero no está realmente limitado el derecho a la circulación. Y es interesante, además, que hay precedente en su momento y en la época del presidente Correa, algunos de los estados de excepción, fue examinado por la Corte Constitucional. Y es interesante porque en ese decreto del presidente Correa, igual que ahora, no limitó ningún derecho o garantía. Y la Corte Constitucional dijo, me parece que es el año 2009, dijo, no hay una limitación constitucional para el estado de excepción, y dijo, además, en este caso en particular, ni siquiera se han dictado medidas que restringan el derecho, ninguna garantía ciudadana. O sea, ya en ese momento el presidente Correa había dictado un decreto similar y la Corte Constitucional dijo que no había restricción de derechos o garantías. Lo que hay que tener presente es que, como debe haber también control no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad, porque la Corte Constitucional de Ecuador tiene la competencia o facultad de examinar la constitucionalidad del estado de excepción contenida en el decreto 124. Y puede ser que diga, no hay limitación de garantías y hace bien en tratar de controlar una rampante criminalidad, que es una realidad porque los indicadores están allí, más muertos por temas de delitos violentos. Incluso en eso veía ayer que se hablaba de 10.2 muertos por 100.000 habitantes, que es mucho más que los 7.2 del año 2020, aunque he visto otros indicadores que dicen que la proyección es de 12.2 por 100.000 habitantes. Pero entre 10 y 2 igual son 2 puntos que es enorme, pero hay más muertos, lamentablemente la muerte del niño, una señora que es avaliada, también se incrementa la cantidad de drogas que se incautan. Veía noticias anoche, ya son 146 toneladas de cocaína en este año. Cuando hemos conversado con usted, yo le digo, a ver, solamente en Chile, la primera economía mundial subterránea es tráfico de armas, la segunda es tráfico de drogas. La primera produce 800 billones de dólares por año, la segunda más de 500 billones de dólares por año.
Ecuador es el principal exportador de cocaína en América Latina, penosamente, y eso puede ser, es que Ecuador está en el triángulo de oro, penoso. Por un lado, Perú. ¿Qué pasa con Perú? Perú tiene una importación de armas libre importación de armas. ¿Por dónde vienen las armas? Vienen por la frontera de Perú, se hacen los operativos. ¿Por dónde viene la droga? Por la otra frontera. Por eso nosotros estamos en el centro del triángulo de criminalidad. Entonces, ¿tiene legitimidad por la razón del incremento de la delincuencia en los dos niveles? Sí. Además, el plan de desarrollo que fue del gobierno del presidente Lazo Mendoza, que entiendo desde el 27 de septiembre de este año, sí, allí potencia el tema de la seguridad y un concepto de seguridad integral. Y allí se menciona combate a la delincuencia común, a la delincuencia organizada, así como se habla de combate a la corrupción, y centra especialmente el tema de combate a la delincuencia relacionada con tráfico ilegal de armas y tráfico ilegal de drogas. O sea, eso corresponde al plan de desarrollo. Me parece que no lo menciona el decreto, pero igual está en el plan de desarrollo. O sea, hay legitimidad porque es parte del plan de gobierno en tema de seguridad. Entonces, allí hay que sugerir algunas ideas. Primero, el control estricto, porque el nivel de violencia tiene que ver con las armas. Mire, armas con o sin permiso generan más violencia. Siempre estamos pensando en Estados Unidos. Yo reviso indicadores recientes. Estados Unidos, el año 2019 tenía el 5% de muerte por 100.000 habitantes. En el año 2020 ya llega al 6.2, 6.5, y este año es un poco mayor. O sea, Estados Unidos en un año hay más de 25.000 muertos más de un año para otro. Y ellos dicen, hacen estudio de campo, ellos atribuyen incluso al tema de los efectos del COVID, por una cuestión de estrés, problemas psicológicos de la población, la recesión económica, la pérdida de empleo y la cantidad de armas. Entonces, están diciéndolo. Entonces, mire, en el tema frontera, está ya dicho por la propia policía y por el ejército, hay armas que vienen del Perú. Tiene que haber un control estricto. Menos armas va a haber más violencia. Uno. Por el control, por la frontera norte, el control estricto del ingreso de la droga, porque si hay más droga, hemos dicho alguna vez como estoy conversando, una tonelada de cocaína cuesta 60 millones de dólares en Europa. Y lo que se cae es entre el 10 y el 15%. Pero mire, ojo, en esta propuesta de crítica constructiva, anoche leía, se dictó el decreto 127, no lo he escuchado todavía comentando, importantísimo, importantísimo, y reitero, importantísimo, ¿por qué? Porque el presidente Lazo, lo hemos comentado con usted y con otros comunicadores, que es lo que he venido sosteniendo yo durante mucho tiempo, tiene que ser escaneada toda la carga que sale en puertos y aeropuertos. Enhorabuena, se dictó anoche el decreto 127, que establece que tiene que ser escaneada toda la carga, que salga por el puerto de Guayaquil, por el aeropuerto, porque incluso la policía dijo hace pocos días que una de las empresas que maneja los contenedores, de allí sale el 80% de la cocaína del puerto de Guayaquil. Entonces, esa es una medida positiva. Así es, doctor. Pero yo quiero agregarle algo más. Le agrego algo más para completar la idea. Mire, hay que controlar a los controladores. Como el municipio de Guayaquil va a instalar 12.000 cámaras más, hay que meter cámaras en el puerto. Hay que meter cámaras. Con el servicio del 911 habrán 500 pantallas viendo lo que pasa en el puerto y si se está escaneando o no la carga. Esa es una buena medida. Claro, el proyecto a 12 escanea hasta la carga en frontera. Todo está bien, pero por ahora en puertos y aeropuertos. Eso sí es positivo. Doctor, entonces, bueno, el tiempo se nos terminó. Yo creo que tenemos que seguir hablando de otros temas que se nos quedan pendientes para la próxima entrevista, que la podríamos programar para la siguiente semana. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Podemos hablar, tal vez, que nos quedó pendiente el tema, el ámbito de la constitucionalidad, la investigación, el tema de los papeles de Pandora. Los Pandora Papers. Lo vamos a coordinar. ¿Cuán viable es o no el tema de la muerte cruzada? ¿Sí? Que es una facultad
presidencial, pero también la Asamblea tiene la facultad, porque ¿para qué está investigando la Asamblea? Así es. Es como un cubo, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Un juicio político al presidente, una destitución. No, pues, ¿qué investiga? Sí, la Asamblea es el órgano que tiene que legislar y fiscalizar, ¿verdad? Está en el área de fiscalización y es importante tratar el tema. Por supuesto, lo vamos a tratar, doctor. Interviene durante una hora porque le hicieron una serie de consultas en la Asamblea precisamente por el tema. Así que hay material para poder conversar. Muchísimas gracias, doctor. Agradecimiento, así que con las interrupciones, pero ya luego cortamos y pegamos ya la entrevista para poder disfrutar. Eso vamos a hacerlo. No, gracias. Bien. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ahí constitucionalista, tenemos ciertas docente, interpretaciones de él, ¿no?